Empecé predicando hace unas semanas atrás de Génesis. Continué en Éxodo, si se dan cuenta, después seguía Levítico, y con ese mismo impulso hoy estamos en Números. Y basados en el libro de Números, en el capítulo 9, versículos del 15 hasta el 23, les traigo este mensaje hoy que se llama la nube sobre el tabernáculo. La nube sobre el tabernáculo. Quienes recuerdan el sermón de la semana pasada que prediqué acerca del Levítico, ustedes recordarán que hablé precisamente acerca del tabernáculo, ¿verdad? Y hablamos acerca de cómo el sacerdote, el sumo sacerdote, específicamente en el día de la expiación, ofrecía aquel macho cabrío y ofrecía el becerro, ¿verdad? Lo ofrecía moviéndose desde el este, por donde estaba la entrada del tabernáculo, hacia el oeste. Y así pues hablábamos y meditábamos del significado que tenía esto, acerca de cómo el Señor Todopoderoso nos ha salvado a través de su Hijo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y ha alejado nuestros pecados, así como se encuentra lejos del este del oeste. Pero la semana pasada, cuando predicaba, que les ponía algunas figuras, y Brian me ayudaba a ponerles algunas figuras acerca del tabernáculo, que veíamos una especie ahí de croquis del tabernáculo, pues ustedes veían en una de las imágenes una nube, la pueden ver ahí, ¿verdad? Y esa nube es de la cual habla y se refiere este texto tan hermoso que se encuentra en Números capítulo 9, desde el 15 hasta el 23. Esa nube que les acompañaba por el día y que por la noche dice que tenía una semejanza como si fuera fuego para iluminar y que sintieran ellos la presencia de Dios. Vayamos entonces, mis hermanos, a Números 9 del 15 al 23, donde vamos a encontrar 3 puntos acerca de los cuales les quiero predicar hoy en este mensaje que se titula La nube sobre el tabernáculo. La nube sobre el tabernáculo. El primer punto, mis hermanos, de este sermón que se llama La nube sobre el tabernáculo, es que esa nube sobre el tabernáculo los acompañó a ellos desde el primer día en que el tabernáculo fue erigido. Los acompañó la nube sobre el tabernáculo desde el primer día, desde el día número 1 en que el tabernáculo fue inaugurado, fue erigido. Dice así en el versículo número 15
de Números, capítulo 9, dice el verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Amados hermanos, la nube que acompañó a los judíos en su peregrinar por el desierto les acompañó desde el primer día en que el tabernáculo fue erigido. Esta nube, ya lo dije en la introducción, que representa la presencia de Dios en el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, yo quiero hoy mirar aquella historia pasada de los hebreos para pensar en nuestras propias vidas. Y hoy la presencia de Dios no se manifiesta en nosotros a través de una nube ni a través de una columna de fuego, pero la presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Está en nuestras vidas. Por cierto, los cantos que nos prepararon antes de iniciar el sermón, a mí me prepararon para predicarlo. Espero que ustedes también me hayan preparado para recibirlo. Me encantó algunas frases que incluso las fui anotando. Por ejemplo, el canto que decía, cúbreme con tu amor, rodéame. Y esto me hablaba ya del tema del sermón hoy, ¿verdad? De esta nube que cubría el tabernáculo y era la presencia de Dios. Y en este canto nosotros decíamos, Señor, cúbreme con tu amor, rodéame. En el primer canto decíamos, voy a cubrirme con tu amor, con tu paz, para ser lleno. También es una manera, ¿verdad? Cubrirme, ser lleno de tu santidad. O sea, el Señor Todopoderoso que hoy habita en nuestras vidas, también nos cubre, también nos llena, también habita en nosotros. Y asimismo, mis hermanos, como esta nube acompañó al pueblo de Dios desde el primer día, según dice el verso 15, en que el tabernáculo fue erigido, ¿ustedes recuerdan desde qué día Dios les acompaña a ustedes, mis hermanos? ¿Ustedes recuerdan desde qué día ese amor de Dios que les cubre, ese perdón de Él que les cubre, les está acompañando? ¿Recuerdan ustedes? Desde el día en que ustedes entregaron a Jesús su corazón, ¿verdad? Desde el día en que ustedes reconocieron sus pecados, desde el día en que ustedes comenzaron a hacer un tabernáculo de Dios, un templo de Dios, desde el día en que abrieron su corazón a Cristo. Por eso yo aplico Números 9:15, que dice que la nube acompañó, cubrió el tabernáculo desde el día en que el tabernáculo fue erigido. Yo lo llevo a nuestras vidas espirituales para recordar que desde aquel día, cuando tú y yo le dimos nuestro sí a Jesús, desde aquel día, cuando tú y yo reconocimos que éramos pecadores y que no había nada que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar la gloria, desde aquel día en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y esto es semejanza con lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Desde el día en que ellos erigieron el tabernáculo, desde ese día Dios les acompañó en la nube. Desde el día en que nosotros aceptamos a Jesús, Dios se mostró con su presencia en nuestras vidas. Acerca de esto dice Juan 14:23. Juan 14:23, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús declara algo maravilloso. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y haremos morada con él. Mis amados hermanos, este Juan 14:23 es nuestro Números 15:9, ¿no les parece? Así como mismo, desde el día en que los hebreos erigieron el tabernáculo, desde ese día en que nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, ocurre lo que Cristo dice aquí, dice, vendremos a él y haremos morada con él. Por cierto, muy trinitario este verso, ¿verdad? Porque Cristo menciona al Padre también, porque dice que lo que ocurre cuando alguien acepta a Jesús, o sea, cuando alguien se convierte en el tabernáculo de Dios, cuando alguien se convierte en templo de Dios, dice Jesús, mi Padre le amará y vendremos a él, o sea, vendremos a esa persona, ¿quién? Yo y mi Padre, y haremos morada con él. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es posible que vengan el Padre y el Hijo a nosotros si no es a través de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a él es el que se refiere Jesús cuando dice, vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilloso, mis hermanos, que esta historia que se encuentra allí en el libro de Números, donde se habla de la nube que representa la presencia de Dios, también habla de nuestra propia historia, que habla desde que
ese día en que tú y yo comenzamos a andar con Jesús, la presencia de Dios está en nuestras vidas, como mismo la nube acompañó al pueblo de Israel. ¿No es algo maravilloso, mis hermanos? Amén. Como mismo la presencia de Dios habitó en su pueblo desde el día en que erigieron el tabernáculo, asimismo Dios habita en nuestras vidas desde el día en que tú y yo aceptamos a Jesús. Puede ser, recuerden que tengo aquí a hermanos maravillosos delante de mí y eso me da gran alegría, y con acciones de gracia, incluso uno sobreviviente del coronavirus que dimos una acción de gracias por él antes de comenzar yo la predicación. Fue un motivo maravilloso. Pero puede ser que haya alguna persona que me esté viendo en algún momento y de repente buscando en internet, buscando en el mar de cosas que hay en YouTube, que hay de todo en estos días, ¿verdad? Desde fake news hasta cualquier cosa. Bueno, ojalá que alguien de repente, sin saber por qué, se encuentra conmigo hablando esto y decida que él quiere también que la presencia de Dios venga a su vida, así como vino al pueblo de Israel a través de la nube. Y ya yo he dicho que Dios viene a cualquier vida que abre su corazón. Por lo tanto, puede ser que esta persona decida abrir su corazón a Cristo y hacer esta oración que a veces los predicadores hacemos al final, pero yo creo que va en este punto. Así que si usted se da cuenta que en su vida no está Dios y usted quiere que Dios habite en usted, haga esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he andado solo por la vida sin tu guianza. Quiero que tu presencia venga a mí y por eso reconozco que soy un pecador, pero acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida, habita en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien ha hecho esta oración de verdad, a partir de este instante ha ocurrido lo que dice Números 15:9, que ocurrió en el pueblo de Israel, que aquel día en que fue erigido el tabernáculo, desde aquel día vino la nube sobre el tabernáculo. Este fue el primer punto de este sermón que se llama la nube sobre el tabernáculo. Y en el primer punto hemos visto que la nube sobre el tabernáculo estuvo desde el día en que el tabernáculo fue erigido. Amén. Pero vamos ahora al segundo punto. Y es que esa nube, mis hermanos, no es que vino ese primer día y después desapareció. No. ¿Qué es lo que dice Números 9:16? El siguiente verso. Dice que así era como continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Amados hermanos, qué bueno es saber que Dios no solamente vino en ese momento cuando tú aceptaste a Cristo, sino que Él vino para quedarse, para habitar en nuestros corazones. Por eso, si alguien acabó de aceptar a Jesús en este momento, le doy una buena noticia. No solamente estás sintiendo la presencia de Dios en este instante en tu vida, no solamente estás sintiendo al Espíritu Santo en tu vida en este momento. Él ha venido para quedarse. Él ha venido para habitar en ti. Él ha venido para hacer morada en ti, para vivir en ti. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos acompaña desde aquel día en que aceptamos a Cristo, pero ha seguido continuamente, como dice el verso 16, hasta hoy. Puede ser que no sea como una nube o de noche como una apariencia de fuego. Por cierto, qué bueno queda esto de la apariencia de fuego, hablando del Espíritu Santo, que es simbolizado en muchos textos de la palabra con el fuego, porque Él es un poderoso fuego que nos aviva, que nos da fuerza, que nos da energía, que quema todo lo malo que hay en nuestras vidas que hay, ¿verdad? Pero qué bueno, mis hermanos, que el Espíritu no solo llegó en aquel día, tal vez hace años, tal vez hace meses, dependiendo de cuándo aceptaste a Cristo, sino que Él ha vivido continuamente. Así era continuamente. La nube estaba continuamente de día y de noche la apariencia de fuego. Así continuamente. El Espíritu Santo que vino e hizo morada en nosotros, habita en nosotros. Y de esto habla también segunda a los Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22, cuando dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Noten ustedes, mis amados hermanos, cómo dice en el verso 22 que Él nos ha sellado. Nos ha sellado, o sea, llegó para quedarse, mis hermanos. Vino en aquel día cuando aceptamos a Jesús, pero habita como estaba la nube continuamente de día y la apariencia de fuego de noche. Así en nuestros corazones está el Espíritu Santo de Dios, habitando en nuestras vidas continuamente. Qué bueno, mis amados hermanos,
que el Espíritu Santo no se fue después que aceptamos a Cristo. Qué bueno que no nos dio una bienvenida y después de esto se alejó. No, está con nosotros, batallando con nosotros, lo entendemos, lo sabemos. Pasa mucho trabajo con nosotros, es verdad, porque nosotros ahora tenemos una lucha muy fuerte entre nuestro viejo hombre y el nuevo hombre que Dios quiere forjar en nosotros. ¿Cómo logra Dios ese nuevo hombre? Mediante el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es nuestro paracleto, que es nuestro maestro, que es nuestro consolador, que nos da dones, que nos da frutos y que también nos corrige, y que muchas veces, hay que decir la verdad, se entristece, porque muchas veces Él no puede tener otra actitud que tristeza viviendo en nosotros, porque siendo nosotros templo de Dios, sin embargo, lamentablemente, hacemos cosas que a Él no le agradan, como mismo le pasaba con el pueblo de Israel. Es una historia muy similar, la historia de la nube acompañando a su pueblo y la historia del Espíritu Santo habitando en cada creyente que ha recibido a Jesús como Salvador. Así que en este sermón que se llama la nube sobre el tabernáculo, y ya saben, esa nube sobre el tabernáculo simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos visto que en primer lugar esa nube estuvo sobre el tabernáculo desde el primer día en que fue erigido. Como mismo, la presencia de Dios está en nuestros corazones desde aquel día en que nosotros nos convertimos en un tabernáculo para el Señor. Vimos también el segundo punto, que es que así como esa nube estaba continuamente, no se iba y volvía, estaba continuamente, el Espíritu Santo está en nuestras vidas continuamente. Pero vamos al tercer punto de este sermón. Y en el tercer punto de este sermón vamos a ver que como mismo aquella nube tenía la función de guiar al pueblo de Dios, el Espíritu Santo tiene la función de guiarnos a nosotros en nuestro peregrinaje. Porque, mis amados hermanos, yo estoy convencido que la experiencia de ustedes también es la misma mía. Estamos en una peregrinación desde el día en que aceptamos a Cristo, ¿verdad? Andamos por el desierto, buscando esa tierra, buscando ese lugar, buscando esa ciudad no hecha de manos. Pero esta peregrinación no es fácil, no es para nada fácil. Pero qué bueno que como mismo los israelitas tenían en su peregrinación al Santo Espíritu de Dios, nosotros tenemos la experiencia del Santo Espíritu de Dios que nos guía. Habíamos visto en el versículo 15 que la nube estaba desde el día en que el tabernáculo fue erigido. Habíamos visto en el verso 16 que esa nube estaba continuamente. Pero quiero que meditemos ahora en este tercer punto, que es el que habla de la función de guiar, que era la función que tenía la nube con el campamento, y es la función que tiene el Espíritu Santo de guiarte. Pues quiero que meditemos en los versos desde el 17 hasta el 22, para que veamos cómo la nube guiaba al pueblo. Dice el verso número 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, ¿qué hacían los hijos de Israel? Partían. Y en el lugar donde la nube paraba, ¿qué pasaba? Allí acampaban los hijos de Israel. Sigue narrando el 18 y dice: al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Miren qué interesante, mis amados hermanos. Ellos no se movían por su propia decisión. Ellos no tenían ni siquiera una planificación de decir, bueno, vamos a caminar ahora 7 días, vamos después a descansar, porque caminar no es fácil, y menos por un desierto. Vamos ahora a descansar 7 días. No, ellos no tenían un plan. ¿Quién tenía el plan? Dios. ¿Qué les tocaba a ellos? Obedecer a Dios. ¿Y cómo Dios les mostraba su plan? Mediante la nube. Si la nube se detenía, ellos acampaban. No sabían cuándo iban a volver a caminar. Si la nube se movía, entonces ellos se movían. Sigue contando el verso 19 y dice: cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y leemos todavía el 21 y el 22 y dice: y cuando la nube se detenía desde la tarde a la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O sea, mis amados hermanos, no había, nadie sabía cuánto tiempo iban a estar detenidos,
ni cuánto tiempo iban a estar marchando. A veces la nube se detenía una semana, un mes. ¿Qué les tocaba a ellos? Estar detenidos, allí detenidos, esperando. A veces la nube solo se detenía un día. A lo mejor ellos estaban cansados y decían, ¿qué deseos tengo que se detenga la nube? A ver si cojo un descanso. La nube se detenía y ellos decían, ojalá que sea por una semana. Pero no, al otro día la nube partía. Había que seguir, había que seguir. Y otras veces tal vez ellos ya estaban aburridos del desierto y decían, ¿qué deseos tenemos de poder llegar a la tierra? Hace falta que esta nube ande rápido, que esta nube se mueva rápido. Y la nube se detenía y estaba allí sin moverse un mes. ¿Se imaginan ustedes? Dice el verso 22, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, entonces partían. Amados hermanos, yo sé que hemos leído esto muchas veces. Es más, en la iglesia, unos meses antes de que llegara esta pandemia, que nos ha sorprendido, ¿verdad? Como la nube sorprendía, esta pandemia también nos ha sorprendido en el 2020. Pero en la iglesia habíamos tenido unos estudios bíblicos que abarcaron una buena parte del Pentateuco, o todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y recuerdo que estudiamos todo esto, ¿verdad? Pero yo cada vez que leo este texto de la nube, mis amados hermanos, esto habla a mi vida acerca de cómo Dios realmente tiene planes y propósitos que nosotros no comprendemos, que nosotros no sabemos. A nosotros lo que nos toca es dejarnos llevar por él. A nosotros nos corresponde tratar de estar atentos a los tiempos y a las sazones que el Padre puso en su buena voluntad, ¿verdad? Y que por supuesto podemos encontrar de las muchas maneras que Dios nos habla a nosotros. Él tiene muchas maneras de hablarnos. En su palabra, a través de sus hermanos, a través del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, o a través de las circunstancias que a nuestro alrededor ocurren. No sabíamos, ¿verdad? Volviendo a hablar del 2020, no sabíamos lo que nos deparaba el 2020. Tal vez teníamos planes, tal vez teníamos propósitos y todo se fue abajo, ¿verdad? Porque Dios es el que conoce y Dios es el que sabe y Dios es el que determina cuándo tienes que parar o cuándo tienes que continuar. Y nosotros a veces nuestros problemas están en que nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, hablándolo así, ¿verdad? Dios quiere que paremos y nosotros queremos seguir. O por el contrario, Dios quiere que arranquemos y nosotros queremos seguir parados. Tenemos que dejarnos llevar por Dios. Tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar su voz. Hace poco yo prediqué de Juan 3:8, ¿verdad? Uno de mis versos favoritos. Y Juan capítulo 3, versículo 8, dice que el viento sopla de donde quiere y no sabe a dónde quiere ni a dónde va, pero así quien es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí lo tiene Brian. El viento sopla de donde quiere, igual que la nube, ¿verdad? La nube vino sobre el tabernáculo, habitó continuamente, pero nadie sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. La función de los israelitas era seguirlo. Amados hermanos, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estemos atentos a la voz de Dios. Estemos atentos a la voluntad de Dios para entender cuándo Dios te está diciendo claro, para. O cuando Dios te está diciendo claro, arriba, adelante, es hora de marchar. Es muy importante llevarnos por el Señor. Y ya terminando prácticamente en este sermón que tiene estos 3 puntos que les repaso. La nube sobre el tabernáculo representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa presencia de Dios en nuestras vidas, así como se manifestó la nube sobre el tabernáculo desde el primer día en que fue erigido, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones desde aquel día cuando aceptamos y recibimos a Jesús. Y ese es el primer punto, desde el día en que el tabernáculo fue erigido. El segundo punto, que la nube continuamente estuvo con el pueblo, lo mismo de día que de noche. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros desde aquel día en que aceptamos a Jesús. Y hay que darle gloria y honra, ¿verdad? Porque mira que ha tenido que soportar en nosotros el Espíritu Santo. Mira cuántas veces lo hemos contristado. Mira cuántas veces lo hemos herido. Pero Él sigue batallando con nosotros, tratando de movernos, tratando de llevarnos, tratando de que entendamos cuando hay que parar o tratando de que entendamos cuando hay que seguir, como la nube que guiaba al pueblo de Dios. Porque precisamente
La función de la nube era guiar al pueblo a través del desierto. Y la función del Espíritu Santo es guiarnos a nosotros a través de este desierto por el cual estamos transitando. Y ya para terminar, mis amados hermanos, quiero que miremos el verso 23, es el último verso de este texto, de Números 9, del 15 al 23. El verso 23 dice: al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué bueno, mi amado hermano, que tú y yo en nuestra vida logremos alcanzar esta misma disciplina que el pueblo de Dios tenía, ¿verdad? Que al mandato de Jehová acampaban o al mandato de Jehová partían. Todo, como lo dice Eclesiastés, tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de plantar, tiempo de cegar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, como este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En el tiempo de abrazar, tú le demuestras el amor a la gente abrazándoles. En el tiempo de pandemia, tú le demuestras el amor a la gente, mientras menos lo abraces, mejor. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Pero mis amados hermanos, qué bueno que podamos entender los tiempos, qué bueno que podamos entender al Espíritu Santo de Dios, qué bueno que podamos entender que así como el viento sopla de donde quiere y que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido de Dios. Pero hay algo en esta historia de la nube que quiero mencionarle ya antes de terminar. Y es que, mis amados hermanos, esta nube tenía la función, como ya dijimos, de guiar al pueblo de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra prometida. Pero ocurrió algo muy triste, y fue que cuando la nube llevó enseguida al pueblo de Dios, por medio de la nube, ellos llegaron rápidamente a la tierra prometida. La nube cumplió su propósito y los puso ahí y les dijo: ya está aquí la tierra prometida. ¿Qué pasó con los hijos de Israel? No quisieron entrar. No quisieron entrar. Y las razones están cerca allí. Luego ustedes pueden leer en su casa el capítulo 13 de Números, muy cerca de este, pero lo pueden leer. En Números 9 te cuentan cómo la nube se levantaba o acampaba y ellos acampaban o seguían. Pero en Números 13 te cuentan cómo la nube cumplió el propósito de llevarlos hasta la tierra prometida. Pero cuando ya la nube los lleva hasta allí, de repente ellos deciden no entrar porque tenían miedo. Ahí en Números 13 están las razones. Pues unos decían: hay gigantes, allí hay personas que nos van a devorar, personas que nos van a matar. Es cierto que hay abundancia, pero tenemos miedo de entrar a la tierra. Mis amados hermanos, lo que podía haber ocurrido rápido, tomar la tierra, entonces tuvo que demorar 40 años. Pero lo que más me llama la atención y que me hace adorar el nombre del Señor es que la nube no los abandonó a ellos, a pesar de esa cobardía de ellos de no entrar a la tierra. Dios dijo: ¿no quieren entrar a la tierra? Ok, ¿quieren desierto? Ok, pero Dios siguió con ellos. Dios siguió con ellos a través del desierto. Y ustedes conocen la historia. Pasó toda una generación y todos aquellos que habían podido entrar a la tierra murieron, y fue una nueva generación la que entró a la tierra. Y de esto se podrían hablar muchas cosas, pero lo que más me llama la atención es que Dios no apartó la nube de su pueblo, por el hecho de que el pueblo que llegó con la nube hasta la tierra prometida dijo: no, Dios mío, preferimos no entrar ahora. Dios dijo: ¿no quieren entrar? Y entonces estuvieron dando vueltas por el desierto. Y eso es lo que explica, por cierto, geográficamente, por qué demoraron 40 años en volver a llegar a la tierra. Porque la distancia geográfica es mínima, pero estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas por el desierto, siguiendo a la nube de Dios, que a veces estaba un día detenida, pero podía estar, según dicen los versos que leímos aquí, el verso 22, si 2 días, 2 días, si un mes, si un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ellas se alzaban, ellos partían. Estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto, pero la nube de Dios, la presencia de Dios, no se apartaba de ellos, los cuidaba, así como la presencia de Dios nos cuida. Y tú y yo tenemos que reconocer que muchas veces es como para que la presencia de Dios se hubiese apartado para siempre de nuestras vidas, ¿no es verdad? Porque hemos sido desobedientes, hemos sido malos,
hemos sido infieles, pero gracias sean dadas al Señor, que Él ha seguido batallando con nosotros, que Él ha seguido fiel, como dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amados hermanos, qué maravilloso es Dios, que acampa con nosotros, que trata de guiarnos y de conducirnos en medio de este desierto, el cual atravesamos, ¿verdad? Qué bueno que nosotros hoy no necesitamos que sea en forma de nube, ni necesitamos que sea en forma de una columna de fuego. Así lo necesitaban los hijos de Israel en aquel momento de la historia. Pero de la manera que tú y yo lo necesitamos, Él nos está guiando hoy. Y así como cantábamos hace un rato, cúbreme con tu amor, cúbreme con tu presencia, rodéame. Él nos rodea cada día con su perdón, con su amor, con su misericordia, tratando de ayudarnos a seguir adelante, tratando de guiarnos, tratando de decirnos, es hora de que pares, o tratando de decirnos, es hora de que sigas hacia adelante, ¿verdad? Hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, porque la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Gracias a que Él nos perdonó de nuestros pecados. Y su nube, así como habitaba sobre el tabernáculo, su Santo Espíritu habita en nuestros corazones. Demos gracias a Dios por esto. Padre, muchas gracias porque guiaste a tu pueblo de Israel a través de aquella nube y a través de aquella columna de fuego. De la misma manera, hoy intentas guiarnos a nosotros. Y digo intentas porque sé que pasas mucho trabajo con nosotros. Sé que muchas veces te somos rebeldes. Sé que muchas veces sientes por nosotros lo mismo que sentías por el pueblo de Israel, que muchas veces era desobediente. Pero gracias porque no le quitabas tu nube. Gracias porque continuamente seguías ahí de día y de noche y haciendo que acamparan o haciendo que siguieran de día y de noche. Gracias, Padre amado, porque así habitas en nosotros. Y gracias, Señor Todopoderoso, porque a pesar de que a veces hemos tenido la tierra prometida delante de nuestros ojos y no hemos querido entrar y te ha dolido, a pesar de eso, tú has seguido acompañándonos, tú has seguido con nosotros, tratando de que prosigamos adelante hasta ese día en el cual finalmente llegaremos, pero llegaremos gracias a ti, no gracias a nosotros. Llegaremos a pesar de nosotros, pero gracias a ti, que has tenido tanto amor por nosotros, que has venido a morar en nuestros corazones, olvidando nuestros pecados porque nos has perdonado. Gracias, Señor. Gracias por tu nube. En el nombre de Jesús. Amén.